día dolidos por el partido de ayer del Madrid en Elche, donde se escaparon 2 puntos fundamentales para seguir disputando esta liga contra el Atleti de Madrid. La verdad que todavía escuece, pero pues nos toca analizar algunos de los aspectos del partido y me quiero centrar especialmente en el tema Odegaard, ¿no? Antes de nada, bueno, agradeceros todo el apoyo que le estáis dando al canal. En este último día de 2020, bueno, pues ayudarán muchísimo esos likes que dais al entrar al vídeo, vuestras suscripciones, para que esto siga creciendo y bueno, y cada vez seamos más, ¿no? Como decía, hay varios aspectos que no me gustaron del planteamiento de Zidane y sobre todo de su dirección de campo, ¿no? En cuanto al planteamiento, lo más discutible sin duda alguna fue la inclusión de Marcelo en el 11 titular. Es verdad que Mendy no lo puede jugar absolutamente todo, pero bueno, también destaca que rote más Mendy, por ejemplo, que jugadores como Benzema o Modric, que son más veteranos que él, claramente. Eso es algo que, bueno, que cabría analizar. Yo creo que Mendy, por jerarquía, debería estar al mismo nivel que este tipo de jugadores porque es fundamental para el equipo, ya que, bueno, su presencia hace mejor, bueno, pues a todo el equipo, pero especialmente a Sergio Ramos, ¿no? Que ayer volvió a estar muy exigido con Marcelo por su banda y Ramos ya no es el jugador que era a los 25 años, ¿no? Lógicamente con 34 años debe cubrir espacios más reducidos y Mendy se los reduce mucho y Marcelo se los amplía, ¿no? Hasta el infinito. Pero dejando al margen de eso y que, bueno, pues que la entrada de Vinicius a 3 minutos del final por la derecha no fuese, bueno, pues un cambio tampoco con mucho sentido, lo que más me llamó la atención en cuanto a dirección de campo y quizá lo que más me preocupa es, bueno, pues el ostracismo al que está sometido Odegaard en los últimos partidos. Odegaard, ya lo sabéis, es una debilidad personal mía, ya desde hace años, ¿no? Todo lo que le pude seguir en Holanda, pues me iba gustando cada vez más, bueno, con las limitaciones que uno tiene para seguir la liga holandesa, pero bueno, conseguía ciertos tramos de partidos, ciertos vídeos que bueno, pues me evidenciaban de alguna manera la evolución de un jugador que cuando llegó al Real Madrid con 16 años se lo sorteaba toda Europa. O sea, hay que recordar que su padre hizo una gira con él por los grandes equipos de Europa para elegir destino, porque tenía abiertas absolutamente todas las puertas. Y lo cierto es que, bueno, pues pasó con notable alto sobresaliente la reválida que tuvo en la Liga Española el año pasado en la Real Sociedad. Hasta su lesión, tras el confinamiento, era el centrocampista del año en España directamente. Era un jugador vital para un equipo que lo estaba haciendo muy bien, que era la Real Sociedad, lleno de pases claves, lleno de goles y asistencias su año. Bueno, con un dominio absoluto de lo que es el juego, del timing, de absolutamente todo. Y antes de que me digáis que la Real Sociedad no es el Real Madrid y que ese salto al Real Madrid siempre cuesta, pues os lo digo yo, es evidente que eso es así, que no es automático el rendir en un equipo como la Real y después rendir en el Real Madrid. Hay ejemplos de sobra que lo demuestran, el último es el de Iyarramendi, pero creo que a Odegaard no se le están ofreciendo de momento las condiciones adecuadas para poder desplegar su fútbol, ¿no? Hay que recordar que empezó bien la temporada en el sentido de oportunidades por parte de Zidane. Empezó jugando los 2 primeros partidos de titular. Es verdad que en un puesto en el cual creo que bueno, pues no le iba bien, no le iba especialmente bien, porque Zidane cambió el esquema para darle entrada en la media punta, que aparentemente podría ser un puesto propicio para él, pero con un delantero como Benzema que baja tanto a recibir, lo cierto es que Odegaard se quedaba continuamente sin espacio, ¿no? De hecho, el primer día jugó con Jovic y Benzema en la delantera del Madrid y él de media punta, por lo tanto todavía menos espacio, porque Jovic es otro jugador también al que le gusta recibir entre líneas y que, bueno, pues que a un media punta pues le agota el espacio directamente, ¿no? En el resto de partidos, bueno, pues ha ido entrando en alguno de titular, en otros muy pocos minutos desde el banquillo. Y lo cierto es que rara vez, y creo que nunca, de hecho, le hemos visto de volante derecho, que creo que es la posición que ahora mismo le encajaría a Odegaard en el equipo, o de extremo derecho, que es otra posición que le haría compatible además con Luka Modric y que permitiría, bueno, pues tener en esa posición un jugador que podría hacer las veces de centrocampista y las veces también de extremo derecho, ¿no? No hemos visto a Odegaard en esas posiciones, siempre le hemos visto pues en la media punta. Y bueno, hay que decirlo claro, Odegaard los minutos que ha dispuesto no ha derribado la puerta, ¿no? Igual que comentaba el otro día con Cubo, no ha derribado la puerta, pero es que han sido escasas las oportunidades. Es cierto
que no ha tenido suerte con las lesiones hasta ahora. Ha tenido, si no recuerdo mal, 2 o 3 percances ya que le han cortado el ritmo y le han cortado, bueno, pues la progresión. Pero Odegaard está recuperado, si no me equivoco, desde hace 2-3 semanas de su última lesión y todavía no ha disputado ni un solo minuto, ¿no? Y ayer tenía un contexto muy propicio para salir en la segunda parte, porque una vez que Zidane decide quitar a Kroos, que para mí fue una mala decisión, pues, puesto que era el jugador que mejor estaba leyendo la defensa del Elche, el que más la estaba girando con sus desplazamientos largos, con sus aperturas a Carvajal, una vez que toma esa decisión, me parece evidente que el cambio era mucho antes Odegaard que Valverde. Y por supuesto no es nada en contra de Valverde esto, que es un jugador que me encanta, pero es que Valverde está hecho para otros contextos. Valverde es un jugador que cubre mucho campo, que llena el espacio, que llena en profundidad y que presiona muy alto, ¿no? Es un jugador que puede tener un gran desplazamiento largo, pero en un contexto de un equipo encerrado como el Elche, con la urgencia que tenía el Madrid por meter un gol, tú lo que necesitas es un jugador que filtre pases, un jugador que viva bien entre líneas, que, bueno, pues que pueda poner un poco de imaginación en el pico del área, ¿no? Que es lo que le faltó ayer al Madrid, que solo llegó con peligro, prácticamente con centros, bueno, pues un poco al barullo y que podían caer de tu lado, podían caer del lado de la defensa, pero que, bueno, que en ningún caso estabas en superioridad en ese contexto, ¿no? Y lo cierto es que además Valverde ni siquiera se acercó al pico del área. Fue un jugador que se limitó a distribuir, puesto que Casemiro ya directamente se adelantó para intentar llenar el área y coger alguna de cabeza. Y bueno, pues ahí el bueno de Fede Valverde poco podía aportar, ¿no? Más que cortar algún contraataque, que apenas, bueno, que no hubo demasiados tampoco, porque el Elche ya estaba muy decidido a defender en esos últimos 10 minutos. Pues lo cierto es que vimos un Valverde que no era Valverde y nos perdimos a un Odegaard que podía ofrecer, ya digo, ¿no? Soluciones en ese pico del área donde tan bien vive él y donde su sangre fría es tan útil, ¿no? Me preocupa un poco porque bueno, creo que a Zidane le falta ser un poco más lanzado a veces en las apuestas por los jóvenes. Creo que Odegaard es un jugador que ya llega en un estatus al Madrid que, bueno, pues que le debería permitir tener bastantes más minutos de los que estás teniendo, y creo que además, sobre todo en contextos tan propicios como el de ayer, pues más todavía, ¿no? Espero que esto se revierta en los próximos partidos, que, bueno, que afortunadamente luego empiece a contar con más oportunidades y que ni tengamos que oír rumores sobre una posible cesión del Madrid, porque Odegaard realmente es un jugador totalmente necesario, ¿no? En esta plantilla, ya no solo por su calidad ofensiva, que a este Madrid no le sobra, sino también por su despliegue, ¿no? Es un jugador muy físico, que puede cubrir mucho campo y que trabaja muchísimo, ¿no? Así que espero que de hecho, bueno, pues Odegaard y Hazard sean los dos jugadores que le ayuden al Madrid a dar ese salto adicional que tiene que dar para poder producir más en ataque y ser un equipo que dependa menos de mantener la portería a cero, ¿no? Que como vimos ayer, en cuanto el Elche metió el 1-1, pues al Madrid se le apagó completamente la luz. Sin más, os dejo, espero vuestros comentarios, a ver qué pensáis sobre el planteamiento ayer de Zidane, también sobre Odegaard, qué papel le daréis vosotros. Y nada, y nos vemos en los siguientes vídeos, que ya seguramente serán en 2021. Aunque bueno, estoy preparando contenido para estos días, ya os digo, y habrá alguna sorpresa de más. Un abrazo.